Chicos, chicas, vamos a ver dos videos explicativos del tema número 3 que vamos a estar trabajando. Ya anduvieron viendo un poquito temas sobre meteorología y cuestiones asociadas a la trazabilidad meteorológica y la calidad. Y ahora vamos a presentar la norma internacional ISO 17025, que se trata de los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta norma define ciertos requisitos bajo los que uno debe trabajar y el organismo argentino de acreditación certifica que nuestro laboratorio esté trabajando bajo esta normativa. ¿Cuáles son todos los requisitos que define esta norma? Bueno, se dividen en diferentes puntos. Aquí tenemos nosotros el índice. No vamos a estar trabajando sobre todos los requisitos ya, sino que tampoco tiene sentido que lo hablemos de manera teórica, sino simplemente esto es una manera de presentación de esa normativa para cuando ustedes tengan la posibilidad de trabajar en un laboratorio que esté certificado bajo la norma ISO 17025, sepan un poquito de qué se trata. De forma un poquito explicativa, la norma ISO 17025 está dividida en 5 partes. Por un lado, tiene requisitos generales asociados a la imparcialidad y la confidencialidad que debe tener el laboratorio para con sus clientes. Luego, tiene diferentes puntos asociados a los requisitos de estructura. Esto está en consideración respecto a cómo el laboratorio está dividido dentro de su estructura jerárquica, cuáles son las tareas que tiene el técnico, cuáles son las tareas que tiene el profesional, cada una de las jefaturas, la parte administrativa, etc. La parte más interesante para nosotros y ustedes como futuros técnicos, como futuros analistas de laboratorio, son los requisitos de recursos y los requisitos de procesos. Dentro de lo que son requisitos de recursos, estamos hablando de algunos requerimientos generales, pero más importante aún, requisitos asociados al personal, cómo deben estar capacitados, dónde deben capacitarse, dónde deben crear todos esos registros, qué puede hacer, qué no. Si ustedes tienen cierto puesto de trabajo, bueno, qué es lo que pueden hacer y qué cosas no deben hacer. Requisitos asociados a las condiciones ambientales del laboratorio, dependiendo del tipo de laboratorio con el que estemos hablando. Requisitos asociados a los equipamientos tiene que ver con cómo deben cuidarse los equipos, cómo deben ponerse a punto los equipos, cómo deben verificarse que los equipamientos estén siempre funcionando correctamente, etc. Además, dentro de estos requisitos de recursos están asociadas ciertos puntos que tienen que ver con la trazabilidad de nuestros análisis y cómo el laboratorio debe adquirir productos y servicios externos. Esto no es más ni menos que las tercerizaciones que hace el laboratorio. Cuando uno terceriza, puede tercerizar parte del ensayo químico, microbiológico, físico, cual sea lo que hagamos, sino que además podemos tercerizar, por ejemplo, las tomas de muestras o compras de reactivos o, muchas veces se hace de esta manera, todo lo que es arreglo de equipamiento o puesta a punto de esos equipos. En cuanto a los requisitos del proceso, define ciertos puntos sobre las ofertas y los contratos que el laboratorio tiene para con sus clientes, validación de las metodologías. Esto es la primera vez que ustedes van a ver qué es validación de métodos. Es importante ya que los laboratorios deben tender a trabajar con sus métodos validados. Da ciertos requisitos respecto a cómo se deben muestrear y cómo se deben manejar esas muestras muestreadas dentro del laboratorio antes y después de ser analizadas. Algunos puntos respecto a los registros técnicos que debe mantener el laboratorio en todo momento. Aquí aparece un concepto nuevo para ustedes que es el concepto de incertidumbre. Hablamos muy brevemente durante el tema de metrología y trazabilidad metrológica, pero si bien es un tema que está dentro de nuestro programa de estudio y en principio es el último tema, aunque veremos si lo vemos
con el último tema o teniendo en cuenta que la materia está cambiando un poco los puntos que habíamos pensado en inicio, ya que tenemos que trabajar desde este tipo de plataformas por la incertidumbre, que es una temática que se puede trabajar desde la computadora, por ahí podemos adelantar y lo vemos un poquito antes de fin de año. Pero va a haber un grupito que le va a tocar empezar a trabajar con incertidumbres. Otro de los requisitos de proceso tiene en cuenta cómo el laboratorio asegura que los resultados que informa son válidos. Por otro lado, describe cómo deben desarrollarse los informes que se les entregan a los clientes y, en caso de que haya algún tipo de problema con el informe enviado o con los resultados de esos informes, cuando el cliente se queja, la norma ISO 17025 apunta a ciertas consideraciones que debe tener en cuenta en cuanto a cómo se describe y cómo se le da lugar a esas quejas de los clientes, y si fuese que el trabajo fue no conforme, es decir, la queja aplica, entonces hay ciertos requisitos para el cual se lleva a continuación ese trabajo no conforme como para producir nuevamente un nuevo ensayo o un nuevo informe. Y por supuesto, hay todos unos puntos que tienen que ver con cómo el laboratorio debe controlar los datos que está generando. Otro de los puntos generales que la norma ISO 17025 apunta son los requisitos del sistema de gestión de la calidad, es el sistema macro por el cual el laboratorio trabaja bajo esta norma, bajo el laboratorio cual certifica esta norma, y que es un montón de documentación de ese sistema de gestión de calidad, un montón de registros que el laboratorio debe hacer, y es cómo se generan y cómo se controlan esos registros, está también como parte de la norma ISO 17025, el control de documentos y todos los puntos asociados a la mejora continua del laboratorio, que son las mejoras, las opciones de riesgo y oportunidades, auditorías internas, acciones correctivas, revisión por la dirección. Todos estos puntos no le vamos a dar mucha bola porque nosotros nos vamos a estar dándole un punto mucho más importante sobre requisitos generales, requisitos de recursos y requisitos de procesos. Un poco cómo trabaja el laboratorio. Bueno, el laboratorio genera una oferta o un contrato para con un cliente interno o incluso con un cliente interno en caso de que el laboratorio pertenezca a la misma industria a la cual está haciendo el ensayo, ¿sí? A la misma empresa, pero en una estructura diferente. El laboratorio muestrea o el cliente es el que le da la muestra al laboratorio. Luego, el laboratorio genera un manejo de esa muestra tanto hasta hacer análisis como a posterior. Genera todo un análisis, realiza un reporte de resultados y obviamente se lo da al cliente y debe tener un montón de documentación relativa a ese ensayo que debe estar en el laboratorio, y en caso de que el cliente se queje podrá ver qué pasó a través de ver toda la documentación relativa al ensayo, viendo el reporte de resultados, la documentación del análisis, cómo se ha manejado la muestra y el muestreo. Si uno ve todos estos puntos, este diagrama de trabajo en el laboratorio, uno ve que en la oferta y en el contrato y en todo momento la imparcialidad y la confidencialidad está presente, teniendo en cuenta que los equipos pueden tener arreglos o pueden tener puestas a puntos o que utilizamos reactivos o que mandamos a analizar algo afuera. Las subcontrataciones de servicios y productos está todo el tiempo presente. Siempre para saber qué hay que hacer, los procedimientos deben estar escritos, si no el técnico, el profesional no tiene por qué saber exactamente qué hacer, o sí sabe, pero si hay alguna duda, tiene que estar un procedimiento escrito. Obviamente el personal para hacer cualquiera de estas cosas tiene que estar calificado para hacerlo, y en caso de que haya algún tipo de queja, debemos tener algún método para asegurar la validez de esos resultados y controlar la documentación que fue generada para ver si el ensayo fue bien realizado, si el reporte de resultados es el correcto, a ver qué pasó, a ver si se le da lugar a la queja del cliente o no. En todo este embrollo está incluida
la trazabilidad meteorológica, va a estar incluida las condiciones ambientales, cómo fueron calibrados nuestros materiales, cómo fueron mantenidos también los materiales, y cuando hablamos de materiales estamos hablando también de todos los equipamientos analíticos en los que podemos haber trabajado. La validación de los métodos es un punto muy importante en todo el diagrama de trabajo de un laboratorio, y obviamente los registros técnicos de cada una de las cosas que fuimos haciendo mientras se fue haciendo el análisis. Este video no es una explicación de lo que es la norma, ¿sí? Simplemente es un primer pantallazo donde dividimos cómo está conformada la norma, como para que ustedes entiendan el segundo video, donde vamos a explicar un poquito cuál es la metodología de trabajo que vamos a aplicar para así poder entender e ingresar un poco sobre la normativa.